Guillermo, y antes de todo les quería decir que, como lo van a notar muy rápidamente, el español no es mi idioma materna, así que yo sé que tú, Guillermo, y Gustavo también hablan perfectamente el francés, que si no se entiende lo que trato de explicar, que no duden en corregirme y ayudarme si no encuentro las palabras adecuadas. Bueno, vamos a ver que es muy interesante hacer esa comparación que nos propone Guillermo y Elenade entre estos países que tienen, por cierto, muchas diferencias, pero al mismo tiempo una organización que me hace reflexionar sobre también la imagen del abogado en el mundo. Yo tuve la oportunidad de viajar en algunos de los países que están representados ahora en el panel, y me di cuenta que en todos estos países, incluyendo en Francia, el abogado es una figura muy familiar, muy común, y al mismo tiempo que lleva con ella muchos prejuicios en la población, y yo creo que este es un problema que se puede arreglar con justamente una reflexión sobre la organización de la profesión. Y yo creo que lo que en Francia seguramente es lo más importante es mencionar que, y quizás es un poco una diferencia con lo que acabo de escuchar, es que la profesión de abogado es una profesión regulada en Francia. Esto quiere decir que es la ley, que hay una ley que encuadra la profesión, las condiciones de acceso y el ejercicio de la profesión están definidos y encuadrados por la ley. Y esto desde mucho tiempo. Creo que la primera ley que regula la profesión de abogados data de los años 1920, y ahora el estatus del abogado moderno, digamos, data de una ley de 1971, y luego, claro, que conoció varias reformas. Y como Francia, como lo dijiste, es un país unitario, a la diferencia de México, es una ley nacional, y quiere decir que las condiciones de acceso a la abogacía son entonces iguales para todo el país. Como condiciones prácticas para el estudiante, la ley prevé que el candidato a la profesión de abogado debe ser titular de un diploma de máster. Así se llama. Hay una armonización en Francia de los títulos, de los diplomas, y el diploma mínimo que se requiere para ser candidato a la abogacía es el máster, que quiere decir que uno necesita un nivel de 4 años mínimo de estudios en una universidad de Derecho. Luego tiene que aprobar un examen organizado de un modo común entre la universidad y la profesión, el colegio, para ingresar en un centro regional de formación profesional de los abogados, así se llaman. Y estos centros están gestionados por la profesión, por los abogados. Dentro de este centro, la formación es una formación profesional que dura 18 meses, con una formación a mitad teórica y por otra mitad hechas de prácticas en despacho. Al final de la formación, el candidato tiene que pasar otro examen, tiene que aprobar una capacitación. Es un examen casi profesional,
organizado esta vez únicamente por la profesión. Y al final, si se capacita, el candidato tiene un certificado, pero este certificado no le permite en sí ejercer la profesión. En Francia es una obligación inscribirse a un colegio, a la diferencia de lo que acabo de escuchar en México y en Colombia, si entendí bien. En Francia, ningún abogado puede ejercer sin tener una inscripción a una barra, un colegio. En Francia es la noción que se utiliza, el término que se utiliza es le barreau, la barra. Hay una barra de abogados en cada localidad donde existe un tribunal judicial. Para darles una idea, en Francia son 161 barras de abogados que existen. Y para que vean, en la barra de Nantes somos 1.200 abogados inscritos para una población de 500.000 de habitantes, más o menos. Entonces, realmente hay un control importante sobre el acceso a la profesión de abogados, y hay que saber también que al momento de inscribirse a una barra, el colegio de abogados hace todo un número de verificaciones. Son una verificación moral, así se llama, sobre criterios morales. En realidad, a través de esto se verifica sobre todo que el candidato nunca tuvo ninguna condena penal. Hay una verificación también de la capacidad material de ejercer. Es obligatorio, por ejemplo, tener un despacho, y hay una persona que va a verificar, que se va a desplazar, que va a visitar el candidato y ver si tiene un despacho que le permite realmente ejercer la profesión. Y luego tiene que prestar un sermón, no sé si se dice así, Guillermo, prêter serment, frente a una corte de apelación, porque es mandatorio, porque es el gesto simbólico de la sumisión del abogado a su ética, a su deontología. Así, yo creo que las condiciones del ejercicio de la profesión de abogados en Francia están muy encuadradas, y yo creo que, claro, puede parecer desde el exterior un poco complicado y un poco una especie de restricción, pero al final beneficia al abogado y quizás a la imagen del abogado hacia el público también. Bueno, al escuchar a Frank y Judy y también a Cecilia, entiendo que en México y en Estados Unidos la división esencial está entre la ley estatal y la ley federal. En un estado unitario como en Francia, claro, esta división no existe. Pero hay otra división, que es una división sustancial, entre el derecho público y el derecho privado, que seguramente no tiene exactamente la misma significación en Francia que pueda tener en México o en Estados Unidos. Creo que es una particularidad del derecho francés, es de llevar a su paroxismo esta división, porque hay hasta un dualismo jurisdiccional en Francia. Eso quiere decir que hay un orden judicial con los tribunales judiciales para el derecho privado, y al lado un orden administrativo con sus propias jurisdicciones y sus propios procedimientos.
es la división esencial. Para el orden judicial hay al primer grado diferentes tribunales judiciales, luego hay cortes de apelación y al final una Corte Suprema para el orden privado, que es la Corte de Casación. Es la misma construcción para el orden administrativo, con tribunales administrativos, cortes administrativas de apelación y una Corte Suprema, que es el Consejo del Estado. Al contrario de lo que acabo de escuchar en Estados Unidos, como Francia es un país unitario, los requisitos son iguales en todo el país para ser abogado y entonces el abogado puede ejercer en cualquier jurisdicción del país. Más bien la división se hace en función de la especialidad del abogado. Y es verdad que en general las especialidades de los abogados siguen un poco esa división. Por lo regular hay abogados más especializados en derecho público que van a litigar frente a las jurisdicciones administrativas y otros abogados que se especializan más en el derecho privado y que van a trabajar sobre todo con asuntos privados y frente a las jurisdicciones judiciales. Pero en principio un abogado, y es mi caso por ejemplo, puede ejercer libremente tanto frente al orden administrativo como al orden judicial. La dificultad que puede representar esta organización son los conflictos entre los dos órdenes de jurisdicción, porque es obvio que como existe esta división, existen también criterios para definir, para saber si el caso debe depender del orden administrativo o del orden privado. Y las consecuencias son muy importantes porque, como lo dije, los jueces que van a juzgar no son iguales, no son los mismos, son tribunales diferentes. El proceso también es diferente y a veces para pactos muy parecidos, las resoluciones, las decisiones pueden ser diferentes porque las reglas también son diferentes de un orden al otro. Entonces existe un tribunal que se llama, si lo traduzco de un modo literal, el Tribunal de los Conflictos, que tiene como única función de decidir en los casos donde hay una discusión sobre la competencia, de decidir si el caso depende de tal o tal otro orden. Eso es una dificultad bastante recurrente y por eso hay algunas personas, hay un movimiento doctrinal que critica esta división, pero esta división tiene raíces históricas muy largas, muy ancianas en la cultura y en el derecho francés, y por el momento sigue así. No creo que cambiará en un futuro pronto. La otra dificultad que encuentran los abogados en Francia es un poco parecida a lo que decía Judy, pero creo a un grado inferior de lo que habló, es la duración y el costo de los litigios del procedimiento frente a las jurisdicciones en Francia. Hay dos escalas, yo diría que hay el tiempo económico y más un tiempo muy rápido que requiere una velocidad importante, y el tiempo del procedimiento judicial que al contrario necesita tiempo. Y a menudo es un poco difícil armonizar los dos tiempos. Se ve en el sector económico, donde las empresas necesitan saber rápidamente, necesitan tener una
decisión rápida, necesitan una solución porque tienen que seguir con sus contratos, con su actividad, y eso crea a veces un problema porque nosotros los abogados, estamos estamos un poco entre los dos, entre el jefe de la empresa que necesita una respuesta rápida y el juez y el procedimiento que necesita el tiempo para la contradicción, para las pruebas y para la reflexión también del juez. Eso es un primer problema. El segundo problema también es el costo. Es verdad que los costos en Francia no tienen nada que ver con lo que acabo de escuchar, que lo que nos acaban de presentar Frank y Judy, pero sobre todo en estos últimos tiempos es una cuestión muy importante, sobre todo para el particular. Yo creo que para una empresa o para una administración es un poco diferente, aun si para los abogados como yo que trabajan en el sector administrativo es muy complicado porque la administración impide ahora de pasar por un procedimiento de marché public, de contratos públicos con una concurrencia y es bastante complicado y implica de bajar mucho los precios, pero para los particulares, la gente que tiene, por ejemplo, que presentar un divorcio o que tiene un problema con su vecino, con un problema de propiedad privada, por ejemplo, el costo de un litigio puede presentar un obstáculo para ellos. Y entonces se desarrolló como en Estados Unidos, según lo que entendí, los modos alternativos como la mediación para justamente tratar de obtener una resolución más rápida y menos costosa. Otra gran diferencia con lo que escuché de Estados Unidos es que el sistema francés no es un sistema acusatorio, es un sistema inquisitorial. No sé si me explico, pero quiere decir que el procedimiento es la carga de la institución y no es la carga del litigante. Quiero decir que, por ejemplo, si hay un problema de pruebas o si hay una contestación técnica, por ejemplo, un problema en una construcción, el edificio está chueco y las diferentes personas, las diferentes empresas que trabajaron en la obra contestan su responsabilidad. Él no va a ser el trabajo del litigante, de cada litigante, de llevar la prueba y él tiene razón o no. El juez va a designar un experto imparcial que va a hacer este trabajo. Claro, son los litigantes que van a pagar este experto, pero el costo no va a tener nada que ver en comparación de los precios que mencionaron Frank y Judy. Y eso también creo que es una gran diferencia. Es una buena pregunta, es una pregunta importante para nosotros, una pregunta nueva también. Claro, la tecnología es hoy en día una herramienta imprescindible por varias razones. Primero, para el abogado es una herramienta importante para la jurisprudencia. El derecho francés es un derecho escrito, hay muchas leyes, pero el trabajo del abogado es sobre todo el trabajo de buscar soluciones, jurisprudencias, para saber cómo se tiene que interpretar
en ciertas circunstancias la ley, el reglamento. Y no sé si existe esta herramienta en Colombia, en México, en Estados Unidos, pero en Francia el principio es que las decisiones de justicia son públicas y entonces la institución publica la mayor parte de las decisiones a nivel de las Cortes Supremas. Todas las decisiones son accesibles gratuitamente y a nivel de las Cortes de Apelación casi todas también. Igualmente es posible obtenerlas y leerlas gratuitamente con el Internet. Y ahora se desarrolla también la publicidad de las decisiones de primer grado, pero obviamente tienen una importancia menor. Entonces lo que se busca sobre todo son las decisiones del Consejo del Estado y de la Corte de Casación, porque en un Estado unitario como Francia, pues estas dos cortes encabezan y tienen un poder casi normativo con sus decisiones. La segunda razón y la segunda razón sí, de la importancia de la tecnología es que desde algunos años, yo creo que como 4 o 5 años, se volvió una obligación de comunicar con las jurisdicciones solamente por un sistema de intranet. Entonces, todas las escrituras, las pruebas también, se mandan al tribunal por este modo y se volvió obligatorio para los abogados. Todavía existe algunos litigios donde el abogado no es una obligación, entonces los particulares se pueden presentar solos. Todavía pueden presentar sus pruebas y sus escrituras de un modo físico, pero la ley prevé que dentro de algunos tiempos va a ser obligatorio para todo el mundo de comunicar únicamente vía este sistema. La tecnología es una herramienta también para la comunicación personal del abogado,